Buenos días con todos. Agradecer al Colegio de Psicólogos, a su directiva y a los organizadores por este evento, por este congreso. Me complace en esta oportunidad justamente llevar a cabo una ponencia acerca de las aproximaciones psicosociales a la conducta colectiva de los peruanos en tiempos del COVID-19. Quien les habla es el doctor Gino Reyes Vaca y voy a estar muy gustoso de poder, obviamente, dar a conocer algunas ideas, algunas perspectivas con respecto a esta temática. Bien, seguramente ya cada uno de nosotros, por A o B razones, ha vivenciado, ha estado seguramente en una situación de aproximación y hasta de riesgo por estos asuntos de la pandemia. Y de una u otra manera, como alguna vez en su momento se señaló o tal vez se propalaba, la clave en todo esto, repito, en un inicio, giraba en torno a la capacidad de las personas para, obviamente, tener una cuestión disciplinada en su conducta y tal vez predisponerse a una situación de aislamiento y de confinamiento. Eso desde un inicio. Clave importante. Y nosotros aquí en el país conocimos acerca de esto a través de los medios, saber que en otros países, por haber razones, este asunto del acatamiento, la obediencia, fue determinante. Sin embargo, a pesar de ello, en nuestro país, tal vez en un inicio, en un comienzo, la cosa hasta cierto punto funcionó. Y ahí seguramente eso conllevó a una situación de desacato, resistencia, desobediencia. Como ustedes pueden observar en estas imágenes, o en esta imagen de la diapositiva, y por haber razones se hicieron de manera muy recurrente este tipo de circunstancias, o saber nosotros cómo personas, grupos de personas de diferentes edades, obviamente en una situación de flagrancia, en una situación evidente de desacato, desobediencia. Y hasta ahora seguimos nosotros siendo testigos de esto. Justamente entre que yo revisaba cuestiones de mi ponencia, me enteraba, en el caso de Lima, en Comas, sí, justamente tengo esa noticia fresca porque hace un momento, escuchando o viendo un medio televisivo, lo que tiene que ver con el desacato, la desobediencia, personas, hombres y mujeres en un ambiente, obviamente sin respetar ningún tipo de norma o regulación. Y eso ya se ha hecho común. Entonces todos nos preguntamos, ¿y esto es algo propio, típico de nosotros los peruanos, las peruanas? ¿Es algo que se replica en otros países, ocurre en otros países? Y si ocurre en otros países, en mayor o en menor medida, está más acentuado acá, menos acentuado. Y seguramente tendríamos que ir buscando o rastreando en la historia de nuestro país, de nuestra sociedad, respuestas a esto. En lo particular, a mí esto no me sorprende. Más bien, diría yo desde mi perspectiva como profesional, por mi experiencia, lo esperaba y es más, como está ocurriendo, seguramente hizo más patente, evidente, algo que varios especialistas han denominado como una cuestión transgresora, anómica, desobediente. Repito, no es algo que se ha disparado recién por la pandemia, no. Es algo de lo cual seguramente ya nosotros sabíamos, conocíamos, entendíamos como parte de nuestra idiosincrasia. Y seguramente, en ese sentido, como que normalizábamos, si cabe la expresión, este tipo de situaciones o hechos. Pero claro, el asunto se pone complicado, difícil, en una situación de pandemia. Se hubiera esperado tal vez por una cuestión aversiva, y tal vez funcionó, déjenme decirles, porque siempre lo aversivo, como quien dice, meter miedo, asustar a la gente, funciona.
Pero eso funciona a través de un inicio. Pero seguramente luego las personas se dijeron, bueno, ya parece que es como una situación de mito, de leyenda urbana, me relajo, me parece que tengo la sensación de que a mí no me está pasando nada, no me va a pasar nada. Y entonces se empiezan a generar como creencias, ideas, que tienden a distorsionar la realidad, pero que justifican la conducta, las conductas de las personas, que finalmente incurren en una situación de desobediencia o desacato. Entonces, como les digo, esto es algo que a mí no me cogió de sorpresa, más bien estoy muy atento, de ahí esta ponencia que estoy presentando, porque como parte de un proceso, esto implica luego que yo mismo, conjuntamente con otros colegas, estemos encaminando algunos estudios. Ya por lo pronto tenemos algo por ahí con respecto al asunto de la respuesta de las personas a esta situación de la pandemia. Hay otro estudio que estamos encaminando con un grupo, repito, de colegas acerca ya de estos aspectos más vinculados a la desobediencia y el desacato. Y entonces, repito, es por eso que me permito hacer esta ponencia y llamar la atención de ustedes acerca de interesarnos y seguramente prestarle mucha atención. Porque si hablamos de generar cambios, si hablamos de asegurar, si hablamos de tal vez, como se dice por ahí, evitar que haya un rebrote, que la cosa vuelva a complicarse, que yo sepa en el fondo, el asunto tiene que ver estrictamente con algo de tipo conductual, con la disciplina, con la capacidad lógica, reflexiva de las personas de obrar, o si se quiere tener simplemente sentido común, y con un poquito de sentido común seguramente poder generar una situación deseable, aceptable en estos tiempos. Lamentablemente eso no es así, por ciertas razones. Bien. Vamos primero a retrotraernos en el pasado. Vamos a examinar un poquito el antes para entender el presente y luego tal vez hacer como un ejercicio, no digo futurista, pero tal vez un ejercicio de lo que podría venir, de lo que se podría anticipar si es que las cosas, por haber razones, a nivel de autoridades, a nivel de gobierno y lo más importante, a nivel de la población, se toma conciencia, se reflexiona y se enmiendan ciertas cosas. Bien, entonces, esto me lleva a que en algún momento, tanto a nivel de estudios especializados como a nivel de encuestas, como es lo que tenemos a la vista, las típicas preguntas de cómo nos vemos, cómo somos los peruanos y las peruanas, ¿no? Y voy a reiterar peruanos y peruanas, repito, por una cuestión de género y por una cuestión inclusiva. No quisiera que acá me tilden de no ser muy consecuente con la cuestión de género, sabiendo que hoy en día es muy importante esta cuestión inclusiva y saber que hoy en día debemos tener una perspectiva amplia en cuanto a lo que es el asunto de la participación y el rol de hombres y mujeres en nuestro país. Bien, entonces miren ustedes aquí, tenemos a la vista un estudio, una encuesta que se hizo, 2.200 personas a nivel nacional en 19 regiones. Y simplemente se le preguntaba a la gente, ¿no?, acerca de qué aspectos, qué características se asociaban a los peruanos. Y bueno, y sucede que, como ustedes lo tienen a la vista y lo pueden ver, buena parte de estas cuestiones estaban, las personas las asociaban, las ligaban ¿a qué? A aspectos que tenían un carácter negativo, contraproducente, más que positivo. Entonces se dan cuenta ustedes de esa percepción, pero seguramente una percepción, disculpen, no digo fatalista, pero sí realista. O a partir de cierta situación, de cierto contexto de experiencia, ser muy consecuente con una realidad. Entonces, si aquí lo vemos, por ejemplo, entre las características más asociadas, aparece que en promedio peruanos y peruanas son muy chismosos o muy chismosas, 84%.
Hay una cuestión interesante ahí, ¿no? De que también se ve lo positivo, no todo es negativo, pero repito, entre tantas cuestiones negativas aparece algo que es muy positivo. El peruano chamba, el peruano que realmente labora, el peruano que trabaja, que se esfuerza. Ahí está, 83%. Pero luego aparecen cuestiones como ser egoístas, 78%, ser hipócritas, 77%, resentidos, 76%, propensos a la violencia, 76%, envidiosos, 76%, entre otras cosas más, ¿no? Y si se dan cuenta y vemos las cuestiones, ya, fíjense, menos asociadas, ¿eh? Miren, las más asociadas y las menos asociadas. Se hace un contraste y obviamente entre las menos asociadas, ¿no? El ser honrados, cultos y obviamente para nada ser puntuales, ¿no? ¿Ok? Entonces, y eso nos va más o menos dando una idea, un panorama de cuestiones que, repito, coinciden con una realidad. Y esto conlleva o ha conllevado, como parte de este estudio que se hizo en su momento, a ubicar, y eso me recuerda, que justamente este tipo de encuestas, o en esta encuesta, perdón, el año 2014, se concluyó que se podía hablar de un perfil de un peruano respetuoso, por un lado, y de un peruano, como dice la encuesta, desubicado, ¿no? Algo así. Ahí tienen justamente ustedes la diapositiva, ¿no? Entonces, repito, las dos caras de una moneda, ¿ok? El peruano respetuoso y el peruano desubicado. Esta misma encuesta da a entender que, interesante, ¿no? De que, curiosamente, por haber razones, este peruano desubicado se caracteriza por ser envidioso, egoísta y chismoso. Y el peruano respetuoso, de ser respetuoso en sí y culto hasta cierto punto, ¿no? Entonces, repito, las dos caras de una moneda. Ahora, esto pues conlleva una reflexión y cuando uno examina la realidad, por eso yo lo dije, a mí hay ciertas cuestiones que no me llaman la atención. No es que, nuevamente insisto, porque hay que decirlo, no se vaya a pensar que recién cuando llegó la pandemia, estas cosas como que se precipitaron. No, ya se generó, ya preexistían estas cuestiones, ya había una realidad que finalmente, de una otra manera, recibió, de otra manera seguramente acogió la llegada de esta pandemia. Ya se daban las condiciones. ¿Ok? Y entonces, como luego se concluye en este trabajo y ustedes lo tienen a la vista, tienden a identificarse la mayoría de los compatriotas con rasgos negativos o poco valorados. Buen detalle, ya hace el año 2014. Y ahí está nuevamente lo que yo señalaba, ¿no? Que casi alrededor del 80% ven a los peruanos, o se ven a ellos mismos, para ser más exacto, como chismosos, egoístas, hipócritas, resentidos, violentos, envidiosos e incumplidos. Y si hablamos de estudios ya en un plano más formal, independientemente de la encuesta, esto me recuerda mucho a los estudios realizados por este connotado psicólogo, el doctor Ramón León, quien alguna vez fue todo un precursor en el estudio del resentimiento en nuestro país, y luego inclusive hizo estudios con respecto a la envidia y al chisme. Ramón León, un psicólogo peruano, muy reconocido, justamente investigó estas cuestiones, ¿no? Con este tinte obviamente psicosocial, ¿no? Una aproximación al entendimiento. Y yo recuerdo haber leído estos estudios en donde más o menos podía bosquejar cómo, de qué manera se evidenciaba
esto que aquí aparece en la encuesta: el resentimiento, la envidia, el chisme o ser chismoso. Y obviamente en la cuestión, ¿no? Como dice ahí, ¿no? En tanto menos del 50% cree que el Perú es un país honrado, culto y puntual. Y de una u otra manera, son cifras que nos ponen en evidencia esa precariedad, esa fragilidad que ya los peruanos y peruanas seguramente evidenciábamos antes de la llegada de la pandemia. Como dicen algunos, disculpen la expresión, no quiero ser un tanto atrevido, pero como dicen algunos, prácticamente la pandemia fregó todo. Sí, es cierto, la pandemia prácticamente lo fregó todo. O agravó, acentuó, puso al desnudo nuestros defectos, puso al desnudo nuestras falencias de toda índole. Salud, educación, etcétera, etcétera. Y no es que uno se tenga que enorgullecer de eso, sino todo lo contrario. Uno debe ponerse a pensar, a reflexionar, a preocuparse. Estamos a punto, y miren ustedes, estamos a punto de llegar al 2021, el Bicentenario. ¿Y en qué condiciones estamos llegando al Bicentenario? Como país, como personas, como sociedad. Esas cuestiones son preocupantes, sabiendo que hay pilares que son muy importantes en todo proceso de generación de lo que es la cuestión ciudadana. La educación, la cultura, los modelos o agentes de socialización que obviamente permitan aspectos, fortalecer aspectos, repito, de tipo positivo. Continúo. Bien, y bueno, como ya lo vimos hace un momento, eso conlleva a apreciar, repito, a esto que se conoce como el peruano desubicado o el peruano respetuoso, ¿no? Como una especie de bipolaridad, o perdón, una especie de cuestión tal vez, ¿no? Dos dimensiones, dos aspectos a sopesar, a tener en cuenta. Ahora, esto me lleva a reflexionar en otros términos. ¿Cómo así? Miren, esto se está estudiando, ya hay estudios y creo que los estudios van a seguir. Yo que me dedico al asunto de la psicología social, me interesan mucho los fenómenos vinculados a los estereotipos, los prejuicios y la discriminación. Y como ustedes saben, un aspecto que hoy llama mucho la atención y que ha conllevado a estudiar y a examinar cómo lamentablemente, y digo lamentablemente, hay cuestiones injustas de parte de ciertas personas con respecto a aquellos que siendo migrantes y viniendo de otros países, y en particular de un país como Venezuela, han sido víctimas pues de eso, ¿no? De la cuestión estereotipada, prejuiciosa y discriminatoria. Es complicado el asunto, lo entiendo, porque de promedio hay una cuestión de sobrevivencia, de estrategia de supervivencia, y seguramente eso pone al desnudo ciertas cuestiones en el comportamiento. No puedo generalizar de todos los que son migrantes, pero basta con que uno sea testigo o basta con que uno se guíe de algún hecho para generalizar. Y lamentablemente ya se han conocido casos a nivel nacional de xenofobia. Pero esto mismo que ahora está sucediendo, y yo no sé en qué medida esto seguirá así, o eso me recuerda inclusive como en situaciones difíciles siempre se busca un chivo expiatorio para justificar ciertos actos. Y resulta que es un excelente chivo expiatorio tal vez señalar que los problemas, las dificultades que tenemos es por ellos o por ellas, estos migrantes que han venido de un país X, cuando realmente en el fondo no es así. Pero claro, lamentablemente, repito, por cuestiones ya de proceso, de dinámica, esta situación estereotipada, prejuiciosa, se impone. Y entonces conlleva, insisto, a una generalización y no es así.
como está acá en uno de los perfiles, hay mucha hipocresía, pues hay que decirlo. Y eso es cierto, hay mucha hipocresía. ¿A qué me refiero? Antes de la llegada de tantos migrantes, así no éramos los peruanos y las peruanas. Antes de la llegada de los migrantes, ya los peruanos no exhibían ese tipo de defectos en materia ciudadana, en materia de civismo, en materia de conducta. Claro que sí. Que finalmente han llegado los migrantes complica las cosas. Yo entiendo que la necesidad, la pobreza, la precariedad conlleva seguramente a la comisión de ciertos actos indebidos, pero repito, no podemos generalizar. Entonces siempre hay que tener bastante cuidado con ese aspecto, ¿no? Y esas son cuestiones que, así como hoy lo viven los migrantes, personas que provienen de otros países, lo han vivido aquí peruanos, peruanas como ustedes. Pregúntenle a sus padres, pregúntale a tu abuelo, a tu abuela, si no fue víctima en algún momento, porque estoy seguro que tu abuelo, tu abuela, tu papá, tu mamá, a lo mejor tiene orígenes, no del lugar en donde está, sino de otra ciudad. Inmigró, esa famosa cuestión del campo a la ciudad. Y los estudios que se han realizado al respecto a nivel antropológico, sociológico, explicando todo ese fenómeno y esa carga lamentablemente discriminatoria en algún momento hacia lo andino, hacia lo afro, y luego, por haber razones, hacia otros grupos étnicos. Entonces, repito, en ese sentido hay que tener bastante, pero bastante cuidado. Bien, justamente a partir de lo que yo he presentado, Jorge Yamamoto, un conocido psicólogo social, quien ha hecho trabajos muy interesantes, en particular con respecto a la felicidad, considera que esta data que hemos ofrecido, ¿no? En opinión, o la opinión que él da con respecto a esa data, implica que, ¿no? Resalta que el peruano, para él, respetuoso, es empático, atento a los derechos de los demás y culto en su manera de expresarse. Y por su parte, el peruano desubicado, repito, el peruano desubicado es egoísta, como él dice, ventajero, envidioso y chismoso. ¿No? Bien. Bien. Continúo. Y luego también hay otros especialistas, una científica social, Liuba Kogan, para ella, el asunto obviamente de estas circunstancias que se valoran en los peruanos y las peruanas, y esa cuestión negativa, según ella, tiene que ver más con el hecho de que lamentablemente la situación conlleva a que se generen como estrategias de supervivencia en la sociedad. Entonces son dos perspectivas muy interesantes. Por un lado, la de este psicólogo, Yamamoto, y en el caso de Liuba Kogan con respecto a considerar que ahí también hay una cuestión que tiene que ver con estrategia de supervivencia. Bien, avanzo porque el tiempo es tirano. Bien. Bueno, ¿qué nos enseña la pandemia? ¿O qué nos está enseñando la pandemia? Aquí quiero rescatar, y por favor atentos a las redes, atentos a lo que se viraliza. Empezando el asunto de la pandemia, acá como en otros países, en algún momento se citó un trabajo, se comentó acerca de un trabajo escrito muchos años atrás por un connotado científico social, pensador y filósofo francés, Albert Camus. Ahí está la diapositiva. Pero debo hacer una aclaración, ¿ah? Se viralizó eso que ustedes tienen en negrita, pero ojo, quien ha leído esta obra sabe de que esas expresiones que están ahí no están. Muchos han pensado, y así se ha viralizado, de que la frase hecha, la expresión o las expresiones que ven ustedes ahí en negrita están en la obra de Camus. No, no están en la obra de Camus.
Algunos han pensado que sí, pero en fin, se viralizó de esa manera distorsionando algo que, repito, insisto, hago la aclaración, no está exactamente en esta obra de Albert Camus. Pero quiero rescatar lo que no sé quién o cómo se viralizó, pero lo que se pudo inferir o deducir a partir de ello. Y esto me parece muy interesante, independientemente que no esté o no le he escrito Albert Camus. Y creo que retrata lo que pasa no solamente en nuestro país, sino en otras partes del mundo. Que dice así, ¿no? Que las peores epidemias no son biológicas, sino morales. Y que en las situaciones de crisis, como el caso de una pandemia, obviamente, sale a luz lo peor de la sociedad. Cuestiones que hemos vivido y lo estamos viviendo. Es decir, ser poco solidarios, tender al egoísmo, evidenciar inmadurez, irracionalidad. Repito, lo hemos vivido, lo estamos viviendo y seguramente estas cosas seguirán dándose. Pero asimismo, también emerge lo mejor. Siempre hay justos que sacrifican su bienestar para cuidar a los demás. Pero claro, pero eso tal vez tiene poca cobertura, poca cuestión de resonancia. Tal vez uno recuerda de la pandemia cuestiones muy negativas, casi todo negativo, salvo uno que otro detalle, y que seguramente ya también pasó. Esto me recuerda a mí el caso de un caballero, hasta donde yo tengo memoria, ¿no? Qué trágico, ¿no? Qué trágico final de alguien que recuerdo, ¿se acuerdan de la crisis, ¿no? Del asunto de los balones de oxígeno? Y había un caballero que tenía su negocio y que inclusive fue tan bondadoso, tan generoso, y hacía un gran esfuerzo por poder obviamente atender a todos y que para que pudieran tal vez servirse del oxígeno que él comercializaba. Entonces, ese gesto se resaltó en los medios. Y cómo es la vida, cómo son las ironías de la vida. Nos enteramos luego que este caballero se contagió de COVID y lamentablemente murió, ¿no? Pero ahí tenemos un hecho importante de resaltar. Bien, voy avanzando porque sí, estoy acá viendo justo mi tiempo, no quisiera que me corten. Acá estoy viendo ya y dosificando mi tiempo. Avanzo. Bien. Ya en estos momentos o ya durante la pandemia. Se hizo una encuesta hacia julio del 2020, ¿ya? Y en esta encuesta se quiso examinar, saber de los peruanos cómo estaban sopesando, apreciando el asunto de los valores, ¿ok? Entonces, en este plano de los valores, obviamente, en esta encuesta que se hizo, un detalle muy interesante, se señalaba, ahí lo tienen ustedes, ¿no? De que, por ejemplo, 7 de cada 10 peruanos consideran que la corrupción es el principal problema del país. 8 de cada 10 peruanos no confían en los demás. 9 de cada 10 peruanos piensan que no sabemos dialogar, ¿no? 5 de cada 10 peruanos consideran que no practicamos ningún valor. Y solo 5 de cada 10 peruanos apuestan por ponerse de acuerdo sin violencia. 7 de cada 10 peruanos, ¿no? Ya en la cuestión positiva, opinan que debemos respetarnos por igual. Y 8 de cada 10 peruanos piensan que deberíamos trabajar juntos por un futuro mejor. Ojo, en plena situación, en pleno auge, si cabe la expresión, de la pandemia. Nuevamente, a flote aquello que seguramente tiene un carácter negativo. La autopercepción que tenemos, ¿no? Y eso llama mucho la atención. Y seguramente esto que se hizo en su momento estaba, considero, muy asociado a la situación que se vivía en ese entonces. Bueno,
¿Cómo explicar esto? ¿Hay alguna explicación? Sí. Pero no solamente me quiero quedar en eso, también quiero un poquito hoy dar algunas ideas. Voy a tomar en cuenta a un psicólogo que alguna vez fue mi maestro en un doctorado, para más o menos entender cómo es que se debería obrar o cómo es que se deben impulsar cambios. Pero antes, para entender, ¿no? Cómo, de qué manera esta situación se acentuó en esto de la pandemia. Y acá tengo en cuenta un trabajo escrito por Alberto Chirif, un antropólogo, junio del 2020, analizando, repito, la realidad. Acuérdense de lo que pasó en Iquitos, fue una cosa realmente calamitosa, en su momento fue una cosa, pero yo diría patética, trágica, lo que pasó en Iquitos. Pues muy bien, Alberto Chirif, un especialista en asuntos amazónicos, con la experiencia que tiene, escribió un texto donde él consideraba, fíjense ustedes, un interrogante se planteó: ¿por qué los iquiteños no permanecen en casa? Y entonces, a partir de lo que él escribe, señala que por la tradición de desorden implantada en esa ciudad y la pobreza generalizada. E inclusive, él señalaba de que Iquitos es el reino del desorden, aunque algunos, tanto locales como foráneos, consideran a veces que es una característica pintoresca de la ciudad e incluso graciosa. He aquí el asunto donde tal vez, como lo dije en un comienzo, resulta muy peligroso, resulta tal vez no muy cierto, puede ser agradable, pero eso no se puede normalizar. Pero lamentablemente se normaliza. Y cuando se normaliza, empeoran las cosas, ¿no? Y acá lo dice justamente Chirif, ¿no? Se ve como algo pintoresco, hasta gracioso, que sean así desordenados, que sean así improvisados, ¿no? En desacato, ¿ok? Miren ustedes. Y otro aspecto, como dice este mismo antropólogo, aquello que tiene que ver con el asunto de la pobreza, ¿no? Y justamente a partir de esa situación de pobreza, es que uno se pone pues a reflexionar. Cierto, si lo veo a un punto de vista psicosocial, la interrelación de factores, ¿no? Entonces, la interrelación de factores explica mucho mejor una conducta precipitante, ¿no? Los aspectos de tipo individual, de tipo interpersonal y de tipo situacional, la interrelación de todo eso explica mucho mejor. Y algo para reflexionar, y el propio Chirif lo plantea. Y ahí lo dejo. ¿Por qué personas que sin ser ricas, según él, gastan su dinero de manera irresponsable en celebraciones y otras actividades que en tiempo de pandemia pueden tener consecuencias letales? Y en esto la población de Iquitos no está sola, ya que en Lima y otras ciudades del país se observan comportamientos similares. A lo cual, agrega Chirif, según él, se trata de gestos inútiles, de reto a la muerte. Y el propio Chirif señala que la comprensión de ello requiere, y eso es cierto, comparto lo de Chirif, requiere de estudios de otros especialistas. Y en este caso, seguramente de psicólogos. Bien, avanzo, ya que veo que me faltan unos 5, 10 minutos. Bien. ¿Cómo explicar esto? Bueno, desde la sociología ya en algún momento apareció, se habló de un término que más o menos grafica esto, ¿no? En algún momento ciertos autores, ciertos especialistas hablaron de esto que se conoce como la anomia, ¿no? Entonces sí, calza seguramente con lo que nosotros apreciamos, nos rodea, estas conductas de las cuales somos testigos,
insisto, nos rodea. Entonces, calza el asunto de la anomia. ¿Cómo así? Porque tal como acá, citando a Reyes, no quienes hablan, sino es otro Reyes, ¿no? En un trabajo señala que es un estado crónico de violación o incumplimiento normativo. Por ello no puede asimilarse simplemente al concepto de delito o crimen, porque tiene implicaciones de ser un término que alude a una situación o estado, atención a esto por favor, duradero, de no aceptación e incumplimiento de las normas, ya sean jurídicas o sociales. Se ha hecho un hábito. De ahí que yo les mencionaba esto de que se ha normalizado. O el mundo al revés, como dicen algunos. Ya no entender si esto es o no es normal, esto es o no es apropiado. Y eso confunde, ¿no? Conlleva confusión cuando un padre o una madre tiene que explicar seguramente a su hijo o a su hija si lo que hace tal o cual persona es correcto o no, apropiado o no. A veces cuesta explicarle eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente eso se ha normalizado. Un buen ejemplo de esta cuestión anómica, con todo el respeto que se merecen quienes se dedican al transporte público. No porque yo lo diga, ya porque eso es estudiado. Alguna vez este psicólogo, el doctor Carlos Pons, hizo un estudio muy interesante, ¿no? Acerca de el Estado, acerca de ciertas características de conducta quienes se dedicaban al transporte público. Y lo que encontró fue una cosa pues realmente muy, pero muy, yo diría pues sorprendente. Bueno, no sé qué tan sorprendente, pero sí definitivamente desconcertante. Saber que buena parte de estas personas, entre cobradores, choferes, tenían casi pues conductas, ¿no? Psicopáticas, conductas realmente muy antisociales. Prácticamente estábamos frente, disculpen la expresión, con todo el respeto que se merecen, frente pues a personas que son como delincuentes o criminales, ¿no? Manejando en el transporte público. Y uno lo ve en el día a día cuando, caramba, uno se queda pues estupefacto, cómo ve que dos taxistas, un par de microbuseros, zanjan sus problemas a punta de golpes, en un pugilato, cada quien saca como algún tipo de artefacto y a punta de golpes resolver las cosas. No les interesa el resto o lo demás. O cómo son tal vez de irrespetuosos el cobrador, el chofer. Perdón, esas son cosas que ya se han estudiado. Y recuerdo el caso de un trabajo muy interesante que lo realizó una socióloga, Claudia Bielich. Busquen ese libro, está en internet, por favor, La Guerra del Centavo, donde esta investigadora pone al descubierto, porque así lo dice, el sistema perverso del transporte en Lima. A raíz de ese trabajo, vean ustedes, se generaron algunos cambios, ¿no? Ese trabajo muy interesante tal vez permitió acelerar, considero, o se tuvo en cuenta ese trabajo como para acelerar cambios en el transporte en Lima. Pero miren ustedes cómo hay resistencia, hay desobediencia. Y entonces, ¿cómo avanzar como país? ¿Cómo progresar? ¿Cómo tener algo moderno en transporte si las cosas implican marchas y contramarchas? Complicado. Bien. Ya para terminar, ¿cómo explicar esto? Ya, tenemos el asunto de la nómina. He dicho que voy a citar a Álvaro González, un conocido psicólogo social, quien alguna vez analizando el asunto de la mentalidad que tienen los peruanos y las peruanas, considera de que hay como obstáculos psicosociales para el desarrollo de una mentalidad moderna, diferente y distinta. Y entre esos obstáculos él menciona cuestiones como el fatalismo, el autoritarismo, la escasa necesidad de realización y la viveza criolla. Avanzo porque el tiempo me gana. Y luego él habla de cómo apostar a un modelo deseable para el cambio, porque Álvaro González, por eso es que yo rescato un texto que escribió y luego algunas iniciativas que tuvo él conjuntamente con otros profesionales para
poder emprender algún tipo de cambio. Recuerdo algo como eso, porque nos comentaba el doctor González que él tuvo esa iniciativa inclusive de enviar algún documento, alguna propuesta al Ministerio de Educación, creo que hace ya como 7 u 8 años atrás. Pero, como siempre en este país, ni caso le hicieron, ¿no? La burocracia, el no darle importancia a estas cuestiones que tienen que ver seguramente con educación moral, con psicología centrada en el asunto de los valores, ¿no? Entonces, lamentablemente, estas cosas caen, repito, en una situación de burocracia. Entonces, entre las cosas que se planteaban, tal vez una predisposición a la creatividad y disposición favorable hacia la innovación, una cuestión de ampliar la perspectiva en cuanto a relaciones como politismo, tender a una racionalidad funcional que incorpore la planificación, la formulación de metas realistas y la organización. ¿Qué más? El asunto tal vez de eficacia, ¿no? Tender a una cuestión de eficacia, propender a una especie de actitud científica y obviamente generar un desarrollo moral, ¿no? Como algunas cuestiones, como parte de un modelo deseable para el cambio. Y ya para terminar, ¿no? ¿De qué estrategias habla Álvaro González, ¿no? Habla de estas estrategias que ustedes tienen a la vista, ¿no? Aplicar estrategias que aseguren cambios duraderos en la mentalidad y que no reviertan como consecuencia de la inestabilidad política de nuestro país. Estas parecen cuestiones como proféticas, ¿no? Como las de un pitonizo, ¿no? Miren por lo que hemos pasado semanas atrás y que esperemos no sean marchas y contramarchas, que no permita así que se piensa en hacer algún cambio en este país llegado el bicentenario, pero en fin, habrá que ver cómo la situación política lamentablemente permite, facilita o no que se hagan cambios en lo que respecta pues, a nuestra sociedad. Otro punto, aprender a reconocer resistencias al cambio de mentalidad e idear nuevas formas de superarlas. Sí, un ejemplo de esto tiene que ver seguramente con el asunto de género. Claro que sí. Hay resistencia cuando ya deberíamos, no solamente a nivel legal, sino a nivel ya de lo que es en la sociedad, en la comunidad, fomentar, promover cada vez más la participación, el rol activo de la mujer en diversos planos. Pero parece que aún hay resistencias. Y tercero, crear condiciones favorables para que los sectores cuya actitud se considere conveniente modificar puedan decidir las condiciones generales en que deba darse ese proceso con el apoyo de los técnicos o especialistas que abogan por la realización de dichos cambios. Bien, cumpliendo con el tiempo, eso es todo lo que puedo yo señalarles en esta ponencia y estoy ya a contestar alguna pregunta o inquietud al respecto. Gracias por su atención. Agradecemos al doctor Gino Reyes por su ponencia brindada. A continuación, pasaremos a la ronda de preguntas. Bien, doctor, tenemos la primera pregunta y dice, ¿usted cree que hay cambios sociales urgentes que debemos hacer? Obviamente, claro que sí, definitivamente. Más bien yo estoy muy preocupado, como está preocupado todo el país, con todas estas cuestiones que han ocurrido en las últimas semanas. Claro que sí. Y ojalá, yo espero que definitivamente las autoridades, los gobernantes puedan sintonizar, puedan realmente sopesar las demandas y las inquietudes. Y aquí sí debo resaltar de los jóvenes. A mí me pareció muy interesante, eso también está por estudiarse, por analizar razones, motivos, cómo finalmente estos jóvenes se organizaron, generaron toda una movilización, marchas por días y lograron algo. Tal vez no fue todo lo que uno o todo lo que ellos deseaban,
Pero algo que sí yo debo rescatar en ellos y con lo cual debemos tener esperanzas en que un futuro podrá ser mejor, es en la coincidencia de estos chicos, estos jóvenes, por el asunto de combatir, luchar, porque lo señalaba y lo reiteraba, que su cuestión más que ideológica política era contra la corrupción, ¿no? Un claro mensaje hacia quienes nos gobiernan. Entonces sí, definitivamente, yo espero que este gobierno transitorio y el gobierno que luego se pueda constituir en el 2021 generen o aceleren los cambios. Nos lo merecemos los peruanos y en ese sentido tenemos que bregar todos, porque definitivamente, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a aprender la lección que la realidad nos da? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Si ya estamos prácticamente en el siglo XXI. Entonces yo creo que definitivamente espero que no solamente el Estado, sino la sociedad civil y puedan encaminar, repito, estos cambios.